Sabiduría de pie, escuchemos el santo evangelio. Paz a todos y a tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Mateo. Atendamos. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Dijo el Señor: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es puro, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparse? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados diciendo: ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas estas cosas se afanan los gentiles. Ya sabe su Padre Celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Uno de los elementos o de las realidades más complicadas que hay es poder discernir la verdad, comprender la realidad. Cuando alguien percibe las cosas de una manera diferente a los demás, hablamos de que no tiene salud mental, de que está loco. O hablamos de que está enfermo mentalmente, o que por exceso de ignorancia no alcanza a entender lo que está pasando. Toda la formación académica que nosotros buscamos es para entender qué es lo real. ¿Qué es lo real de la enfermedad? ¿Qué es lo real de un proceso? ¿Qué es lo real de cualquier sistema? Todo lo que hay en el mundo son sistemas. Comprender esa realidad es la razón de ser del estudio, la realidad. La medida de la realidad, vuelvo a repetir, es el entorno. Cuando 100 personas perciben una cosa de una manera diferente a la mía, es muy probable que el que no esté viviendo en la realidad sea yo. Pero eso se complica enormemente cuando hablamos de la realidad espiritual. Porque el mundo en el que vivimos percibe una realidad totalmente distinta o contraria a lo que la palabra de Dios y el Espíritu quieren concebir. En este magnífico discurso, el Evangelio de Mateo tiene 5 discursos. Ese es el primero. Son los capítulos 5, 6 y 7.
se llama el Sermón de la Montaña. Y muchas veces se los he dicho, los teólogos no terminan de estudiarlo. Hay libros enteros dedicados únicamente a estudiar el Sermón de la Montaña. Y ahora que estamos en época de elecciones, el sermón lo llaman el discurso programático del reino, el programa del reino de los cielos. Empieza con las bienaventuranzas y va a tener una cantidad de enseñanzas enormemente grandes. La de hoy es muy especial. La de hoy es la base de lo que la teología llama la antropología cristiana. ¿Quién es el hombre desde la visión y la concepción de Cristo? Entonces, en primer lugar, el hombre es un ser, la filosofía la ve concebido siempre como un ser dual, con cuerpo y alma. Es una concepción filosófica posterior, lo vamos a llamar tres: cuerpo, alma y espíritu. Y en esa concepción de cuerpo, alma y espíritu, miramos qué es el alma, cómo es el alma. El texto nos recuerda que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero la imagen no es únicamente el esquema externo general, cabeza, tronco y extremidades, sino que habla con todo lo que nosotros somos. Nuestra alma es hecha a imagen y semejanza de Dios. Y los padres de la iglesia desde el siglo III y IV nos explican cómo es nuestra alma. Pongamos mucho cuidado para que avancemos un poquitico en ese conocimiento de nuestra fe. El alma tiene una parte racional y una parte sensitiva. La forman dos partes. Y la parte sensitiva se divide en dos, que son la parte desiderativa, el deseo, y la parte irascible, la fuerza, el ímpetu, la determinación. Entonces, el alma tiene tres partes: una parte racional, una parte movida por el deseo y otra parte movida por el ímpetu, la determinación desiderativa e irascible. Todas ellas, en su forma natural, nos fueron dadas para que buscaran, para que tendieran a Dios. Cuando hablamos de la parte desiderativa del deseo, que es la base de toda acción humana se origina en un deseo de satisfacer una necesidad, o bien sea real o inventada, pero todo se mueve desde el deseo. Naturalmente, cuando fuimos hechos a imagen de Dios, era para que deseáramos con todo nuestro ser a Dios. Que todos los anhelos nuestros nos llevaran a encontrar a Dios. Y la parte irascible, o sea, la parte del ímpetu, para que pusiéramos en juego toda nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestro encono, nuestra energía, para llegar a Dios, para seguir a Dios. Esa fue la forma natural. Con la caída, o sea, con el pecado de los primeros padres, se dañó esa alma, se dañó. Y entonces dejamos de desear al Creador para empezar a desear a la criatura, de una manera antinatural. Dejamos de tener el ímpetu para vencer todo lo que nos obstaculizara llegar a Dios, para empezar a ejercer con energía enorme, todo movido a deseos que nos llevan a Dios y nos llevan a enfrentarnos al hermano,
Y esa posibilidad de ser irascible se convirtió en agresividad, en capacidad de dañar. Antinaturalmente. Por eso somos la humanidad caída. Y todo eso, el daño de la vida sensitiva, afectó la razón. Desde la filosofía griega y los padres de la iglesia nos enseñaron, a esa razón se le llamó siempre el nous. Se escribe N-O-U-S, nous, el nous. Y el nous es como el ojo espiritual. O sea, que nos permite ver a Dios. El Dios lo vemos en la creación. Nos permitía ver a Dios. Por eso, en los capítulos iniciales del Génesis, se dice que los personajes que la Biblia anuncia, Adán y Eva, veían a Dios, hablaban con Dios. Pues también la parte racional se afectó y ya no podemos ver a Dios. Cuando en el monte Sinaí el Señor entrega las tablas de la ley a Moisés, le dice: Señor, déjame verte. Y le dice el Señor: nadie que me vea puede seguir viviendo. ¿Por qué? Porque ya el nous está nublado, está lleno de tinieblas, está salido de toda realidad. Lo va a repetir luego Jesús en el Evangelio y el evangelista Juan: a Dios a quien nadie ha visto. Por eso somos la humanidad caída, porque nuestra alma se desconfiguró. Y volvemos al tema inicial de la realidad. Entonces, la realidad que percibe nuestra capacidad intelectual es una realidad alterada, mentirosa. Porque el deseo y la parte irascible ya no buscan lo que les es natural al Creador y la fuerza para encontrarlo, sino que obran de una manera antinatural. La redención es eso: volver a poner las cosas en su orden, como tenía que ser. Con esa comprensión, entonces, vamos a ir recordando que el Sermón de la Montaña, que nos está revelando estas cosas, empieza diciendo en el capítulo 5, versículo 8: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La pureza interior limpia el nous para que podamos ver a Dios. Por eso, hoy cuando aparecen cantidad fastidiosas de teorías, tantas como cultos y sectas embusteras existen, aparecen todo tipo de teorías, donde todo se puede, donde el elemento central es hedonista, donde hay una cantidad de cosas que distorsionan. Porque el deseo y el ímpetu no corren naturalmente hacia Dios. La redención entonces es volver a enderezar el alma, volverla como funciona naturalmente, para que deseemos a Dios, busquemos a Dios con fuerza e ímpetu, y nuestro ojo espiritual, el nous de la parte racional del alma, vea a Dios y comprenda la única y total realidad. En el Evangelio va a ser muy común, sobre todo en Juan, después del capítulo 12, que va a ser una dicotomía enorme entre Dios y el mundo. El mundo les dice, pero yo les digo. Y es porque la realidad que el mundo presenta es una realidad alterada, movida por un deseo afectado y por una irascibilidad, una capacidad irascible afectada. Lo más especial es que a nosotros, los que buscamos a Dios, los que buscamos limpiar el nous,
se nos llama idealistas. Según esas concepciones, lo irreal, lo contrario a la verdad, somos nosotros en nuestra dimensión espiritual. Entonces, estamos ante esa dicotomía clara. ¿Usted qué cree que es la verdad? Lo que el mundo plantea con dioses muy poderosos. El Dios más poderoso de esta época es la ciencia. Ante la palabra ciencia, todo declina. Es que la ciencia dice. Entonces declinan creencias, tradiciones, costumbres, porque la ciencia dijo. La ciencia es el Dios del momento. Pero nos damos cuenta que es un Dios tan infinitamente hábil que lo que hoy es verdad en media hora puede dejar de serlo. En ese avance continuo de ir descubriendo la verdad, acercarse a la verdad por parte de la ciencia, todos los días se replantean cosas que eran absolutamente incuestionables. Cuando yo estudiaba y me tocaba ver neurología, por ejemplo, me enseñaban que la neurona nunca se reproducía, que una neurona que moría eternamente. Pues sabemos que eso no es cierto. Esa verdad irrefutable hoy es un error. Lo único es que lo que hoy sabemos, mañana será distinto. Sin embargo, ese Dios de la ciencia pone ante él de rodillas todo, el mucho hasta lo espiritual. No, padre, eso es lo que usted dice. Mire que la ciencia nos dice. Y ante la palabra ciencia, siente que está investido de poder. Hoy a nosotros nos grita lo mismo. Defina si está con Dios o con el hombre, con el mundo. ¿Cuál es su realidad? Si empieza enfocándola con el mensaje del ojo. Cuando el ojo está enfermo, todo lo ve mal. Cuando nuestra percepción de la realidad es mundana, todo lo vemos mal. Todo está equivocado. Todo está equivocado. Cuando el ojo está sano, permite ver y comprender. La vista es el sentido que más realidad nos da. Cuando una persona es invidente, le describen y se imagina. Hace composiciones de lugar. Incluso palpando puede hacer un esquema. Pero cuando ve, adquiere cosas que no va a adquirir en otra condición. Profundidad, forma, dimensiones. Es que es grande. Que es grande para el invidente, para el que nunca ha visto y que es pequeño. Pero cuando ve, pueden comprender la realidad. Si nosotros optamos por Jesús y por su palabra y vivimos como Él nos enseña, la limpieza y la pureza del corazón permitirá que veamos a Dios y al ver comprendamos la realidad. Y no importa la ceguera, es horrible la ceguera, por ejemplo, frente a la historia. Vemos que pasa, que ha pasado en un pueblo y en el otro, y vuelve y pasa, y sigue ocurriendo con mínimas adaptaciones. Y sin embargo creemos que esta vez va a ser distinto. Y nos aterra el cucarroncito que le pega el pillo y le pega 20 veces. Nosotros lo hemos hecho miles de veces. Seguimos pegando en el vidrio. La realidad, la única cierta, es de Dios, porque todo es obra de Dios. Porque todo nació en su mente y se concretó por su voluntad. Pon el ejemplo claro del dinero, porque a nadie puede servir a dos señores. No se condena el tener dinero, por supuesto que no. Se condena es la esclavitud del dinero. ¿Cuáles son sus anhelos? Cuando hablamos de su esquema, su alma que anhela. Y si usted es honesto, anhela en infinidad de veces dinero. Y lo disfrazamos para hacer obras de caridad, carreta. Dinero. ¿Qué nos da la seguridad? El dinero. Si yo tuviera plata, yo compraba, yo iba, yo tenía. No tendría que estar supeditado a esta persona, supeditado a este trabajo. Buscamos la seguridad y el poder en el dinero. No es lo espiritual. Nos quiere entonces cuestionar hasta dónde es cierto
todo aquello que el mundo le plantea a usted, pero que es contrario a la palabra de Dios. A usted y a mí. Pido la misma condición. ¿Dónde está la verdad? En lo que el mundo... pero si todo el mundo dice, si todo el mundo hace, eso era en otro tiempo, está pasado de moda. Hoy es distinto. Hoy no es distinto. Hoy es igual. Solo que queremos comprender lo distinto como Dios lo plantea. Entonces la invitación es a que usted se cuestione en serio y se pregunte, ¿cuál es su realidad? Para usted, ¿qué es la verdad? ¿Qué es real? Lo más grave es que a veces lo más real para nosotros es lo más denso. Esto que se puede palpar. Pero para quien ha evolucionado espiritualmente, entre más denso, menos valioso. Cuando yo comparo el amor que siento por alguien, el amor que siento por un hijo, que es una piedra, esa pared de cemento que se puede palpar, medir frente al amor de ver, por ejemplo, a un hijo en un problema. No se pueden comparar. Ahí me da la concreción de que entre más denso, más irreal. Porque la realidad nuestra es una realidad esencialmente espiritual. Yo sé que el decurso de la homilía hoy es un poco diferente, pero pretende que usted empiece a tener elementos de lo que llamamos la antropología teológica y empiece a cuestionarse y se pregunte, ¿será que es real lo que el mundo plantea o lo que Jesús plantea? Porque nadie puede servir a dos señores, porque se amará al uno y se despreciará al otro. Amaremos la ciencia, el mundo, lo que la gente dice, lo que la oportunidad presenta, en desdeño de la palabra del Señor. Seguir a Cristo significa optar por Él, y optar implica decidir, determinarse. A eso nos invita la palabra de Dios en este inicio del tiempo del evangelista Mateo.